equipo de Levate Perú por la invitación y muchas gracias a todos los presentes por su asistencia el día de hoy a esta clase de cierre de nuestro diplomado en gerenciamiento de proyectos. Bienvenidos todos. Efectivamente, el día de hoy tenemos una clase de cierre. He preparado una clase súper importante. Vamos a hacer un repaso de los puntos principales de nuestras 4 sesiones anteriores. Y para el día de hoy les he traído una clase sobre troubleshootings o una selección de las principales causas, las causas típicas de fallas en proyectos y cómo prevenir y anticiparnos a esas situaciones. Entonces, como todas las sesiones que hemos tenido, vamos a hacer una etapa de repaso. Vamos a atender cualquier duda que pueda existir al respecto y luego pasamos a la etapa, a la parte de cierre de la clase del día de hoy. Yo quería empezar recordando estos 5 puntos. Y estos 5 puntos nos han acompañado a lo largo de todo este diplomado. Recuerden, es súper importante cuando gerenciamos proyectos, enmarcar nuestro desarrollo de proyectos en estos 5 puntos. Recuerden que cuando gestionamos proyectos no estamos únicamente gestionando un contrato, estamos gestionando todo el ciclo de vida de un proyecto. Y el ciclo de vida de un proyecto tiene etapas. Hay una etapa de inicio, una etapa de planificación, luego entramos a la ejecución con el monitoreo y finalmente el cierre del proyecto y pasamos del CAPEX del proyecto al OPEX de la operación. Entonces, a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto vamos a necesitar de estas herramientas, las que hemos visto como estandarización de contratos, selección de contratistas, administración de contratos, gestión de proyectos y planeamiento estratégico. Si queremos verlas en orden cronológico, la primera herramienta que estaríamos utilizando para la etapa de inicio sería la herramienta de planeamiento estratégico. Cuando entramos a la etapa de planificación o de planeamiento, vamos a entrar a utilizar realmente todas las herramientas. Sería la herramienta de, primero, gestión de proyectos, luego la herramienta de estandarización de contratos, finalmente selección de contratistas. Cuando entramos a la etapa de ejecución, es decir, a la etapa física del proyecto, vamos a utilizar también gestión de proyectos y administración de contratos. La etapa más conocida, la etapa más conocida del ciclo de vida del proyecto, la más utilizada, es efectivamente la etapa de ejecución, junto con el monitoreo y control y el cierre del proyecto. Pero en este diplomado hemos conocido o recordado, si ya lo habían visto antes, que los proyectos y los ciclos de vida de los proyectos están conformados no solamente por la etapa de ejecución, sino también por una etapa de inicio y una etapa de planificación que son precedentes. Es más, no solo son precedentes, sino también son obligatorias. Yo no podría pasar a la etapa de planificación si no tengo aprobado el inicio del proyecto y luego no debería pasar a la ejecución si no tengo cerrada la planificación. Entonces, hemos visto cómo estos conceptos de gerenciamiento de proyectos se aplican a cada una de las etapas del ciclo de vida. Ahora, otro punto importante, tanto para gestión de proyectos como para gestión de contratos tenemos una serie de instituciones que han desarrollado buenas prácticas para poder gerenciar estas etapas. Hemos visto en clase qué herramientas o qué instituciones tenemos disponibles para gestión de proyectos y también para gestión de contratos. Entonces, como ya sabemos cuáles son las herramientas que necesitamos para cada una de las etapas del ciclo de vida del proyecto y tenemos a la mano las instituciones o buenas prácticas o prácticas recomendadas para poder eh, instaurar dentro de cada una de esas etapas, eh, yo les invito a todos ustedes ya a empezar a incorporar en nuestra gestión de proyectos y en nuestra gestión de contratos las lecciones que hemos venido aprendiendo. Dentro del ciclo de vida, entonces, hemos visto el inicio, hemos aprendido cómo el inicio es la etapa en la cual se revisa la factibilidad del proyecto en sus diferentes condiciones. No solo es factibilidad técnica, sino también factibilidad económica, social, ambiental, legal y cualquier otro tipo de
estudios que ameriten, según el tipo de proyectos, evaluaciones para poder aprobar el proyecto. Una vez que el proyecto se aprueba en el inicio, este proyecto entra a una etapa de planificación. Y hemos estudiado también que la planificación es la etapa más importante en el ciclo de vida de todo proyecto. La planificación nos permite, entre otros, constituir la línea base final. Y como todos ya conocen, la línea base final está conformada por el cronograma, el presupuesto y el estudio de riesgos junto con el marco del alcance del proyecto. Es decir, cuando hablamos de línea base final, estamos hablando de alcance, plazo, costo y estudio de riesgos. Y eso ustedes lo pueden ver aquí. Ustedes pueden ver que la línea base final, o en este caso como presupuesto del proyecto, pero sabemos que dentro del presupuesto también está el cronograma del proyecto y el alcance del proyecto, está conformada por la estimación más el estudio de riesgos más el estudio de reservas de gestión. Y esto aplica el estudio de riesgos o contingencias, y el estudio de reservas de gestión está para las situaciones desconocidas, ¿de acuerdo? Eso lo hemos visto en la clase de riesgos. Habían dos tipos de situaciones. Las situaciones que conocíamos, pero cuya probabilidad de impacto era desconocida y se evaluaba como riesgo, pero habían otras situaciones a las cuales le denominábamos desconocidas, y en español se conoce como vicios ocultos también. Entonces, para esas situaciones que escapan a la gestión de riesgos, tenemos una reserva que se llama reserva de gestión. No se olviden, toda línea base tiene que contener reserva de gestión, reserva de contingencia. Y con esa línea base estamos ingresando a desarrollar nuestros contratos. Aquí habíamos conversado que para desarrollar contratos necesitábamos, así como para gestionar proyectos, para gestionar contratos necesitábamos adoptar una filosofía o adoptar una práctica recomendada. Existen muchas prácticas recomendadas para gestionar contratos. Habíamos conversado en clase que una de ellas era las prácticas FIDIC, las prácticas NEC, las prácticas ISO, Banco Mundial y muchas otras más. Lo importante es adoptar una, incorporarla a nuestra empresa, customizarla a nuestras necesidades y luego, súper importante, estandarizarlas a toda la empresa. Luego, la otra estrategia es la selección de los contratistas. Recuerden, estamos en planificación a puertas de empezar la ejecución. Por lo tanto, para la ejecución, el cliente necesita contratistas o ejecutores. La selección del ejecutor ideal o adecuado es importante para garantizar el éxito del proyecto. Y una vez que se selecciona el contratista, se van a conformar los equipos de trabajo para el proyecto y vamos a estar listos para iniciar con la ejecución de nuestros proyectos o la ejecución de nuestros contratos. En la ejecución, la compañía ejecutora y nosotros, si somos los clientes, con el monitoreo y control, vamos a desarrollar la ingeniería de detalle, la procura, la construcción, hasta alcanzar el cierre. Cuando alcanzamos el cierre, necesitamos ver el checklist del cumplimiento de los requerimientos contractuales. En este punto vamos a encontrarnos con situaciones conocidas como órdenes de cambio. Tenemos órdenes de cambio, propuestas de cambio. ¿Cuál es la diferencia entre una orden de cambio y una propuesta de cambio? Realmente es el sentido de dónde viene la solicitud. En algunos casos, cuando la solicitud viene del contratista hacia el cliente, le denominan una propuesta de cambio. Y cuando la solicitud viene del cliente hacia el contratista, le denominan orden de cambio. Pero realmente es un tema de acuerdo y de nomenclatura. Para todos los fines, es una solicitud de evaluar una variación al contrato. Variación en plazo, en costo, en alcance, que va a materializarse en una adenda. Y esta adenda al contrato es un documento que se lleva de manera correlativa
y se incorpora al contrato. Cuando ejecutamos el proyecto o el contrato, estamos ejecutando también la inversión del contrato y vamos a llevar el control de los costos. Y cuando tengamos variaciones, esas variaciones al contrato van a gestionarse en el cliente desde el marco de las contingencias y las reservas de gestión. De manera que, ven las líneas punteadas, mantenemos inafecto nuestros indicadores de gestión de proyecto. ¿Por qué? Porque el momento que nosotros, como gestores de proyectos, como gerentes de proyectos, desde el enfoque del cliente, estemos administrando este contrato, el alcance declarado en la línea base es el alcance punteado, es el alcance aprobado. Sobre este alcance nos vamos a medir. Entonces, mientras se modifiquen los montos dentro de este alcance, estamos manteniendo inafecto nuestro proyecto y nuestra gestión de cambios. Habíamos estudiado también la importancia de gestionar KPIs y cómo estos KPIs podían incorporarse a la gestión de proyectos desde el enfoque de planeamiento estratégico. Podíamos incorporar KPIs al alcance, al costo, al plazo, a los recursos, a los riesgos, a la calidad y a cualquier variable que ustedes consideren crítica. Para eso habíamos estudiado que el planeamiento estratégico tiene una serie de secuencias. La primera secuencia es la identificación de factores, los factores se evalúan y luego tomamos decisiones y esas decisiones decantan en estrategias. Aquellas estrategias que hemos seleccionado se aterrizan como objetivos, primero de largo plazo y luego de corto plazo, y esos objetivos de corto plazo se muestran en una matriz llamada Balance Scorecard o tablero de control, y esa matriz es nuestra matriz de indicadores. Habíamos estudiado cómo se evalúan esos factores, factores externos, positivos, negativos, factores internos, positivos, negativos, y cómo esos factores podían estudiarse de muchas maneras. Cuando yo les enseñé FODA, miren acá, cuando yo les enseñé FODA, FODA es una de las tantas formas que pueden ustedes estudiar estrategias. FODA es una, hay muchas otras más, otros muchos más mecanismos para estudiar estrategias. Les enseñé el FODA, que es el más intuitivo, y a partir del FODA, ustedes, considerando sus factores positivos y negativos externos e internos, van a poder identificar estrategias. Y esas estrategias van a estar asociadas a impulsar lo positivo, mitigar lo negativo o, si es que es posible, transformar una situación negativa en una situación positiva. De esa forma, esas estrategias tienen que aterrizarse. ¿Y cómo se aterrizan las estrategias? ¿Cómo se implementan las estrategias? Con objetivos. Y los objetivos habíamos estudiado que tienen principalmente dos características. La primera característica del objetivo es que es medible y la segunda es que está acotado en un plazo, en un periodo. Entonces, tenemos un objetivo medible acotado en un periodo que cuando lo traducimos en el Balance Scorecard o en el tablero de control donde están listados todos nuestros objetivos, lo que estamos obteniendo es una matriz de indicadores o matriz de KPIs para gestionar nuestro proyecto. El día de hoy quiero mostrarles una serie de casos prácticos. Yo les llamo troubleshootings o puntos de falla o puntos de problemas en proyectos. Y estos troubleshootings los voy a recorrer con ustedes a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Pero antes de entrar al troubleshooting, yo quería cerciorarme de que no hay ninguna duda y que está comprendido el tema de lo que hemos estudiado en este diplomado hasta este momento. ¿Me confirman, por favor, si está todo claro o si hubiese alguna duda? Perfecto, Miguel, gracias. ¿Está todo claro para todos? Es importante esta confirmación porque ahora que vamos a estudiar proyectos reales y troubleshootings de situaciones reales, perfecto. Necesito que todos estemos en la misma página. Excelente. Vamos entonces a estudiar. Perfecto, Mitchell. Gracias, Alfonso. Vamos entonces a estudiar los troubleshootings que les tengo preparados para hoy. Recuerden, el ciclo de vida de un proyecto está conformado por el inicio, por la planificación, por la ejecución,
el monitoreo y control y cierre. Entonces, ¿cuáles son las principales causas de falla? Entonces, cuando la pregunta es, ¿cuáles son las principales causas de falla? La respuesta que ustedes como gerentes de proyectos deberían dar es depende. Depende en qué ciclo de vida te encuentres. ¿Por qué? Porque las principales causas de fallas en el inicio del proyecto van a ser diferentes si te encuentras en planificación o si te encuentras en ejecución o cierre. Es decir, cada etapa tiene principales puntos que pueden disparar la falla del proyecto. Entonces, nosotros vamos a estudiarlas todas, pero es importante que ustedes sean conscientes que cuando antes tomen acción de manera preventiva, van a reducir considerablemente su probabilidad de error o de falla en su proyecto. No es lo mismo hacer análisis de fallas al momento del cierre que hacer análisis de fallas al momento del inicio. Entonces, ¿qué tipo de fallas usualmente tenemos en proyectos? El primer tipo de fallas va relacionado con el alcance mal definido. Pregunta para todos ustedes, ¿en qué etapa del proyecto se define el alcance? ¿El alcance ustedes creen que se defina en el inicio, en la planificación o en la ejecución? ¿En qué punto creen ustedes que se defina el alcance o hasta dónde yo tengo opción de poder atender un problema de alcance? ¿Qué opinan ustedes? Correcto, Mitchell. El alcance yo voy a definirlo en el inicio y en el supuesto que algo se escape de alcance en el inicio, yo voy a tener una última oportunidad de atajar el alcance en la etapa de planificación. Si yo tengo problemas de definición de alcance en la planificación y entro a la ejecución con un alcance mal definido, tengo una alta probabilidad de eh, fallar en mi proyecto. Entonces, alcance mal definido es una de las principales causas de falla. Otra de las causas de falla, que a mí me gusta llamarle como subestimación, son plazos y costos irreales. En algunos casos me he topado con proyectos y seguramente que ustedes me van a entender. En algunos casos hay una situación que se llama el optimismo. Muchas veces, el equipo de proyectos suele fallar en el optimismo de colocar plazos cortos y costos bajos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacerle marketing al proyecto. Supuestamente, ¿eh? Supuestamente, supuestamente un marketing al proyecto. Pero ¿qué ocurre? El costo y el plazo va a ser realmente el que deba ser. Entonces, cuando gestionamos un proyecto en planificación sin la realidad y sin el estudio de riesgos correspondiente, vamos a salir a desarrollar proyectos con optimismo o con costos subdimensionados y cronogramas subdimensionados y vamos a inducir a una falla. Luego, cuando hagamos el análisis forense, es decir, el análisis ex post para ver qué pasó, vamos a llegar a la conclusión de que ese proyecto no costó ni duró lo que se planificó al inicio, sino que el costo y duración real fueron los que, o fueron con los que realmente se culminó el proyecto. También hay otro punto importante, la falta de alineamiento. Este punto es súper interesante. Muchas veces, cuando el proyecto no responde a los objetivos estratégicos de la organización, ocurren dos cosas súper importantes. La primera, y ustedes lo van a ver, no hay un interés de la alta administración del proyecto en culminar exitosamente, de la alta administración de la empresa en culminar exitosamente el proyecto. Ustedes ven que algunos proyectos van a ser como los patitos feos del cuento. ¿Y eso por qué creen ustedes que ocurre? La respuesta es que ese proyecto no está alineado a los objetivos estratégicos de la organización.
¿Pero por qué? Porque ese proyecto no ha sido aprobado con una mira de planeamiento estratégico. Por lo tanto, como ese proyecto no responde a los planeamientos estratégicos de la dirección de la empresa no le presta la atención necesaria a ese proyecto. Y no solamente no le presta la atención, sino tampoco le presta los recursos. Entonces, es muy probablemente que los proyectos o que algún proyecto falle por falta de alineación. ¿Cómo superamos la falta de alineación? Con planeamiento estratégico desde el momento del inicio y durante la ejecución del proyecto. Esto es lo que les comentaba. Está estudiado que más del 60% de proyectos fallan por sesgo de optimismo. Es decir, los proyectos fallan porque el equipo de gestión de proyectos en planificación subestima los costos, subestima los riesgos, subestima los plazos de ejecución del proyecto. Entonces, el plazo y el costo con el cual el proyecto sale a la construcción no son plazos y costos reales. Cuando el ejecutor concluye el proyecto, se ve la verdadera magnitud del proyecto y ese sobrecosto y sobreplazo realmente no fue el sobrecosto y el sobreplazo. Muchas veces puede tratarse del costo y del plazo real si es que se hubiese efectuado la planificación adecuada para ese proyecto. Y caemos en el sistema de los riesgos. Una de las principales fallas es no identificar riesgos, no anticipar eventos negativos antes de que ocurran, subestimar la probabilidad o el impacto de los riesgos y carecer de planes seguros ante la ocurrencia de esos riesgos. Entonces, imagínense una situación en la cual desconozcamos que pueden haber riesgos y además subestimemos la línea base. Ese proyecto, y ahora que ustedes conocen de línea base, de gestión de cost, de gestión de riesgos, de contingencias y de reservas de gestión, se dan cuenta que un proyecto con subestimación de costos y plazos y además sin gestión de riesgos es una pequeña catástrofe que está iniciando, ¿de acuerdo? Otro tipo de causas de fallas también tenemos tema legislativo, inestabilidad macroeconómica, conflictos sociales, desastres naturales. Hay situaciones que yo les había comentado en las primeras clases que se conocen como situaciones exógenas o factores exógenos o también le llama situaciones de fuerza mayor. Esas situaciones de fuerza mayor tenemos dos formas de atenderlas. Una de ellas es buscar en nuestro contrato cómo gestionar una situación de fuerza mayor y el mecanismo suele ser 50-50. Cada quien atiende su estado de fuerza mayor. Pero en otras situaciones, la fuerza mayor podría atenderse también como una orden de cambio. ¿De qué va a depender? Va a depender de cómo hemos desarrollado nuestro contrato. Y nuevamente sale a la luz la importancia de tener un contrato equilibrado. Recuerden, el contrato equilibrado es importante porque lo que tenemos que buscar es una relación armónica y de largo plazo con nuestra contratista o nuestro ejecutor. Entonces, hasta aquí quería preguntarles si estamos claros y familiarizados con los ejemplos antes de entrar a los casos reales que les he preparado. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Estamos claros con los ejemplos? Perfecto. Voy a avanzar un poquito más entonces con el nivel de los ejemplos. ¿De acuerdo? Avanzo un poquito más. Si tienen alguna duda, por favor me comentan. A ver, aquí les he preparado algunos casos típicos de proyectos. Son proyectos reales. He dividido, he dividido los casos por las diferentes etapas del ciclo de vida. Vamos a empezar por situaciones de inicio y planificación. Miren, un caso en la cual eh, se inicia la cimentación basándose en un boceto conceptual sin ingeniería, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál consideran que fue aquí el error?
Estamos iniciando la cimentación. Si iniciamos la cimentación, ¿en qué etapa nos encontramos? ¿En etapa de ejecución o en etapa de planificación? Pregunta. Tenemos un proyecto en el cual estamos empezando la eh, cimentación, movimiento de tierras, construcción. Y se está identificando que estamos empezando la cimentación cuando aún no se ha concluido la ingeniería. ¿A qué etapa estamos entrando? Correcto, correcto Hans, correcto Luis. Estamos entrando a la ejecución cuando aún no tenemos ingeniería. Entonces, ¿qué ocurrió en este proyecto? Ocurrió que el techo, diseñado inicialmente de una forma, seguramente con la ingeniería conceptual disponible, era geométricamente imposible de sostener. ¿Cómo terminó esto? Con un rediseño y tomó una, un periodo de ampliación de plazo y tomó un periodo también de impacto en costo. Entonces, en este punto, lo que nos indica el forense es que entramos a la ejecución del proyecto sin haber terminado la ingeniería de la planificación del proyecto. Claramente, un problema de alcance, un problema de línea base. Ahora, miren este otro caso. Un estudio de geotecnia subestimó la fractura del lecho marino. Las tuneladoras no estaban diseñadas para la presión de agua, lo que obligó a detener la excavación, sellar túneles y modificar maquinarias en condiciones hiperbáricas. Aquí les tengo un caso. Aquellos que han tenido la oportunidad de trabajar proyectos offshore, proyectos en mar, eh, la situación de proyectos en mar es súper complicada. Los proyectos offshore y onshore, en situaciones de playa, dentro del mar, son muy complejos. Y son complejos porque las condiciones climatológicas son muchas veces difíciles de predecir. Además, la fuerza del mar y las corrientes marinas son muy complicadas. Cuando manejemos proyectos en mar, necesitamos considerar contingencias altas y necesitamos considerar reservas de gestión importantes. Luego tenemos otro caso, un caso en el cual cuando lean este término, optimism bias, significa proyecto sobreestimado. Entonces, tuvieron modelos de demanda que sobreestimaron la captura de pasajeros, es decir, fueron proyectos en los cuales fueron muy optimistas con el diseño del proyecto. El optimismo es es una herramienta que nos juega en contra al momento del diseño, porque cuando somos optimistas, subestimamos determinadas condiciones, sobre todo de riesgos. Aquí también, en este otro proyecto, hubo un error de planificación sistémica regional. Se diseñó un transatlántico ignorando una condición de sitio. Esta condición era una condición política, una condición legal, ¿no? La ausencia de un tren hizo que el tiempo de conexión fuera logísticamente inaceptable. Es decir, cuando gestionemos la planificación de los proyectos, necesitamos estudiar el marco completo del proyecto y por eso les estoy sugiriendo incorporar el planeamiento estratégico dentro de su diseño de proyectos. También falla dinámica en estructuras, la importancia de desarrollar una ingeniería adecuada en sus proyectos. Aquí continuamos en planificación y tenemos también un inadecuado análisis de impactos. Se subestimó la tasa de cimentación de un embalse y la capacidad de generación y costos de dragado. Nuevamente, un proyecto en mar y estos proyectos tienen un alto nivel de incertidumbre. Un inadecuado análisis de impacto va a repercutir en sobrecostos importantes. Cuando estamos desarrollando planificación, vamos a ver cómo la línea base es súper importante. Si ustedes ven, la mayoría de proyectos en planificación, estamos en planificación ahora, la mayoría de proyectos en planificación suelen fallar por línea base. Si ustedes ven, este proyecto Tres Gargantas, inadecuado análisis. Línea base, alcance ingeniería. Falla de madurez de ingeniería. Subestimamos el desarrollo de ingeniería. Sobre todo, aquí les dejo un dato importante. Hay dos proyectos o dos tipos de proyectos que son súper
importantes y donde ustedes deberían prender los reflectores. Uno de estos tipos se conoce como first of kind, que se conoce en inglés como FOAK y se traduce como el primero de su especie. Cuando ustedes desarrollen proyectos que son proyectos únicos o proyectos muy diferentes o que no hay otro similar en el medio, tengan en cuenta el nivel de madurez de la ingeniería. El desarrollo de la ingeniería de ese proyecto en planificación tiene que ser muy alto. Y otro tipo de proyectos donde el nivel de desarrollo de la ingeniería debe ser muy alto es el de proyectos tipo brownfield, es decir, proyectos que se construyen sobre plantas o sobre instalaciones ya edificadas. En este primer caso, porque los proyectos únicos en su especie suelen tener mucho nivel de incertidumbre respecto a cómo se va a comportar el proyecto. Y los proyectos de tipo brownfield suelen ser complicados porque estamos construyendo o sobre plantas en operación o sobre muchas interferencias. Entonces necesitamos hacer mucha ingeniería para poder mitigar las interferencias. Este otro proyecto indica error de arquitectura en software, lo mismo, a nivel de línea base por desarrollo de ingeniería, falla en el proceso de verificación de calidad, tenemos que el espejo principal fue pulido con una precisión externa de la forma equivocada, debido a que el corrector nulo fue ensamblado erróneamente. En este caso, ya estamos entrando a un tema de ejecución. Acá hay otro proyecto que habla de un error de estrategia contractual. Indica que el contrato lump sum, suma alzada, fue firmado con una ingeniería básica al 20%. El cliente solicitó cambios masivos. Acá hay un tema súper interesante. Cuando hablamos de un contrato lump sum, es un contrato cuyo pago es a suma alzada. Es decir, el contratista me cobra un valor global por todas las actividades que están listadas en el contrato y normalmente es por un producto llave en mano. Entonces, ¿cuál es el problema? A ver, vamos a entrar a este caso. ¿Cuál es el problema principal si es que contratamos a una compañía a suma alzada y le damos una ingeniería con un bajo nivel de desarrollo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que sea el mayor problema? Tenemos un caso en el cual la contratación es con pago a suma alzada y el nivel de desarrollo de ingeniería es muy bajo. Yo veo dos errores. ¿Cuáles son los errores que ven ustedes en ese caso? ¿Qué ocurre si el nivel de desarrollo de ingeniería es muy bajo en la planificación? ¿Qué ocurre cuando entremos a la ejecución? Pónganse, pónganse ustedes en el rol del ejecutor. Yo soy el cliente y los estoy contratando a ustedes para un contrato a suma alzada, donde ustedes me van a cobrar un solo valor global por todo y yo les doy un nivel de desarrollo de ingeniería muy bajo. ¿Cuál va a ser el principal problema en nuestra relación contractual? ¿Les va a ser fácil a ustedes estimar el costo del proyecto? ¿Qué necesita? Correcto. ¿Infravalorado o también sobrevalorado, Miguel? Muchas veces el ejecutor, al tener ese nivel de incertidumbre tan alto, lo que usa es su juicio experto y sobrevalora. Tenemos realmente dos situaciones. Una es que sobrevalore el proyecto, también podría ser que no se presente, o en su defecto que infravalore el proyecto, pero ya estamos partiendo de un problema, ¿cierto? Estamos partiendo de un problema de incompatibilidad contractual. ¿Por qué? Porque ese ejecutor no va a estar seguro si el monto por el cual va a apostar a entrar a ese proyecto, a ese contrato, va a ser el adecuado o no. Y lo va a descubrir al momento que desarrolle la ingeniería de su proyecto. Entonces, tenemos un primer problema, que es el costo. Ese costo nos va a tener a ambos, bueno, lo va a tener al ejecutor porque es un costo a suma alzada, lo va a tener al ejecutor nervioso.
El ejecutor va a estar nervioso, no va a saber si le va a alcanzar o no el presupuesto para completar el proyecto. Y yo como cliente, ¿por qué voy a estar nervioso? ¿Qué opinan ustedes? En esa misma situación, yo como cliente estoy contratando a un ejecutor a suma alzada y mi nivel de ingeniería es muy bajo. ¿Cuál creen que sea para mí el riesgo como cliente? Para el contratista es el costo y para el cliente, pregunta, con ese nivel de ingeniería bajo, ¿voy a yo como cliente estar satisfecho con lo que se declara en el proyecto, con el alcance de mi producto? ¿Ustedes creen que con un nivel de ingeniería bajo vamos a poder plasmar todo lo que necesitamos para nuestra planta o para nuestro proyecto? ¿O va a haber un bajo desarrollo de los requerimientos del cliente? Entonces, pregunta, si hay un bajo desarrollo de los requerimientos del cliente, ¿cómo creen ustedes que el cliente ajusta los requerimientos durante la ejecución? Les cambio de rol. Ustedes son el contratista, yo soy el cliente. Yo como cliente no he especificado adecuadamente en el contrato lo que necesito. Cuando ustedes empiezan a ejecutar, yo no me siento cómodo con lo que ustedes están ejecutando y empiezo a solicitarles, ¿qué cosa? Órdenes de cambio. Con consulta, las órdenes de cambio son desde el cliente hacia el contratista en la ejecución. ¿Son recomendadas o no son recomendadas? ¿Qué opinan ustedes? La respuesta es no son recomendadas. No se recomienda, no es correcto, Jesús, gracias Wendy, no se recomienda que un cliente solicite órdenes de cambio al ejecutor en la ejecución. ¿Por qué? Porque ese es un síntoma clarísimo de que ha habido una planificación inadecuada. Entonces, cliente con órdenes de cambio en exceso en la ejecución, síntoma de planificación inadecuada. ¿Podría haber alguna orden de cambio? Sí, por supuesto, bien justificada, un tema legal que surgió de imprevisto, una situación, un improntus, ¿de acuerdo? Pero importante, no se recomienda, no es una buena práctica que el cliente recurra a órdenes de cambio durante la ejecución. ¿Por qué? Pregunta, ¿cuál es el periodo propicio para ajustar cualquier tema en el alcance por parte del cliente? Ustedes ya lo conocen. ¿Cuál es la etapa en el ciclo de vida del proyecto para ejecutar todos los requerimientos a satisfacción del cliente? ¿Cuál es esa etapa? Les ayudo. Planificación. Correcto, Nelly, correcto, Jesús. La planificación es la etapa donde el cliente debe sentirse 100% atendido con su línea base. ¿De acuerdo? Importantísimo. La planificación es clave. Continuamos avanzando y yo quería mostrarles, aquí nos habíamos quedado. Bueno, entonces como ya hemos visto, el cliente, al tener un poco de desarrollo, un pobre desarrollo de ingeniería en la ejecución, ¿qué hace el cliente? Solicita cambios masivos. Cambios masivos en diferentes partes, destruye el flujo de caja, dispara las reclamaciones legales. ¿Por qué? Porque muchos de esos cambios eh, van a transformarse, recuerden, y aquí se los anoto para que no se olviden, los cambios en exceso detonan controversias. ¿Por qué es la pregunta? Pregunta, ¿por qué creen ustedes que los cambios en exceso detonen o disparan controversias? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Ante mi afirmación, los cambios en exceso detonan controversias. ¿Qué opinan? No se olviden que estamos en la última clase, ¿eh? Muy bien, Alfonso, por la incertidumbre. ¿Qué más? Esta clase es la clase donde estamos
poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido. Les explico. Los cambios en exceso detonan controversias, correcto Jesús, correcto Wendy, y además, ¿por qué? Porque los cambios traen consigo incremento de costos y plazos. Pregunta, ¿ustedes como clientes aceptarían todos los incrementos de costos y plazos que se planteen al proyecto? La respuesta es no. Entonces, si hay cambios que ustedes no van a aceptar, entonces hay cambios que se van a convertir en controversias. Y una controversia es una situación que va a degradar o a deteriorar la relación contractual. Entonces, ustedes han visto cómo se construye o cómo se destruye una relación contractual. Queremos construir una relación contractual, buena planificación. Queremos destruir una relación contractual, mala planificación, órdenes de cambio en exceso, algunas órdenes de cambio no las voy a aceptar, no me voy a poner de acuerdo, controversias, controversias, arbitrajes, arbitrajes, discusión, deterioro de la relación contractual. Seguimos avanzando entonces. Estamos en diseño y transición hacia la ejecución. Entonces, falla en riesgo regulatorio, súper importante. Cuando gestionamos proyectos, en la etapa de planificación y en la etapa de ejecución, necesitamos ir moviendo varios frentes. No solo el frente de diseño, sino también los frentes regulatorios. Muchos proyectos suelen fallar por un trámite inoportuno y muchas veces el no trámite de situaciones regulatorias. En este caso es un proyecto de una ingeniería submarina y este proyecto ignoró la necesidad de tramitar eh, permisos, factibilidades de operación, de uso, etcétera. Por lo tanto, terminó sancionado y no pudo culminar su proyecto. Otro proyecto, eh, inadecuado gestión de servicios existentes. Aquí yo tengo muchas lecciones aprendidas. Recuerden, siempre que gestionen proyectos, tienen que pensar en los utilities. Todo proyecto, absolutamente todo proyecto, requiere de servicios y los utilities son de dos tipos. Utilities para precom, no, tres tipos. Utilities para construcción, utilities para precom y utilities para com. Cuando me refiero a utility, me refiero a aire, agua, energía, vapor y cualquier otro servicio que el contratista o el proyecto pueda necesitar para construcción, para pruebas de calidad y para pruebas de comisionado y puesta en marcha. Pregunta, ¿qué ocurre si los utilities no están adecuadamente identificados y declarados en el contrato? ¿Qué ocurre? Controversia. Si ustedes no identifican en su contrato los utilities, es una controversia segura. Cuando la ejecución amerite cualquier tipo de utility, el más simple, agua para hacer la mezcla de un concreto, o el más complicado, vapor para la limpieza de algún sistema, o algún producto químico para lavar algún sistema, o algún producto para hacer alguna prueba. Cuando lleguen a ese momento y el contrato no presente cómo atender un utility, controversia segura. ¿Por qué? Porque el cliente va a atribuirle la responsabilidad al contratista y el contratista va a indicar que eso no está en su alcance contractual. Controversia segura. Recuerden, utilities, súper importante. ¿Qué más mapeamos aquí? Falla de congelamiento de alcance. Uy, súper importante. Ya habíamos hablado, ¿no? Cuando empezamos la ejecución, hay un término que se llama freeze de alcance. El cliente no debería mover el alcance de un proyecto en ejecución, salvo un tema de muy fuerza mayor, y solamente deberíamos esperar
situaciones por parte del contratista que antes hemos mapeado como riesgos. Falla de interoperabilidad digital, también por ingeniería, error de filosofía de concurrency por ingeniería, también más temas de ingeniería y de suministro, fallas en la cadena de suministro. ¿Recuerdan cómo le llamábamos a los equipos críticos que teníamos que priorizar en la compra? Le llamábamos LLI, ¿recuerdan? Cuando ustedes desarrollen la ejecución del proyecto, lo primero que tienen que pensar el equipo de procura es cuáles son los LLIs y el equipo de procura conversar con el equipo de ingeniería. Desarróllame la documentación para poder comprar los equipos LLIs. ¿Y dónde están los equipos LLIs? Declarados en el contrato, declarados en el cronograma. Yo sé cuánto cuestan, cuánto tiempo demoran en llegar. Necesito apurar al equipo de ingeniería para que puedan esos productos LLIs o equipos LLIs fabricarse lo antes posible y llegar a sitio. Acá hay un punto súper importante y yo lo recomiendo cuando suelo asesorar clientes en temas de construcción. Los pernos de anclaje, los pernos de anclaje suelen ser los puntos de falla más usuales. Y ustedes se preguntarán, ingeniero, pero pernos de anclaje, ¿qué tiene que ver los pernos de anclaje? Cuando hacemos las bases para grandes estructuras, los pernos de anclaje son claves. Y los pernos de anclaje, ¿por qué son importantes? Porque la compra de pernos de anclaje suele ser bulk, es decir, a granel. Compramos pernos de anclaje a granel y nos olvidamos de la calidad de los pernos de anclaje. ¿Ustedes se imaginan el reproceso tan grande que sería romper cientos de bases de concreto para poder reconstruirlas únicamente porque los pernos de anclaje no fueron de la calidad que debieron ser, cuando eso se hubiese resuelto facilito llevando los pernos de anclaje en lote a un ensayo mecánico destructivo antes de instalarlos? Una inversión chiquita les hubiese o les ahorraría gastos muy grandes y demoras muy grandes. He visto muchos proyectos retrasarse por no haber cuidado la calidad de sus pernos de anclaje. ¿Y por qué los pernos de anclaje? Porque son elementos tan pequeños o son elementos tan medianos que pasan desapercibidos a nivel de control y pueden haber mucha confusión, sobre todo si es que no hay confusión en la procura, la confusión puede darse en el montaje. ¿Por qué? Porque todos los pernos son iguales. Me refiero iguales en características físicas. Entonces, suele haber confusión al momento de sacar los pernos de anclaje en el almacén, llevarlos a obra y montarlos. Y una vez que se montan los pernos de anclaje o se embeben en el concreto, si es que no son los adecuados, la solución es destruir esa losa o destruir ese muro de concreto o esa base de concreto. Cuando tengan proyectos con bases de concreto, presten atención a sus pernos de anclaje a nivel calidad. ¿Qué más les traigo? Este tema es súper importante también, la geología del suelo. Cuando tengan proyectos con tierra, con movimiento de rocas, con movimientos de arenas, tengan en cuenta la geología del terreno. He visto muchos proyectos fracasar por no haber estudiado la geología o haber subestimado la geología y encontrar terrenos con roca o terrenos rocosos y llenarse de órdenes de cambio. Este punto es súper importante. El modelado ambiental, planificación socioeconómica. Ese tema también es interesante, ¿no? Muchos proyectos caen por una mala planificación socioeconómica. La normalización internacional, tengamos en cuenta dónde vamos a hacer nuestro proyecto y de dónde vamos a gestionar la procura. Hay un parámetro que se conoce como condiciones de sitio, que son los parámetros en los cuales el ejecutor va a encontrar determinadas condiciones, como por ejemplo el agua, el suelo,
Aquí hay más condiciones de ingeniería, condiciones de sitio, seguridad, integridad de suelo, logística. Este tema es súper importante. La logística, la logística es importante porque ustedes tienen que considerar también la ubicación geográfica de sus proyectos, ingeniería, materiales, el riesgo social, importante, climatología, por ejemplo, se anuncia fenómeno del niño costero. Si es que alguno tiene un proyecto en la zona norte, ya debería ir gestionando sus planes de riesgos para evitar ser impactado por este fenómeno del niño costero. Fallas en fabricación, soldaduras son situaciones de calidad, planificación de mantenimiento, diseño ambiental, escalabilidad. Este tema es súper interesante. Este término, ability payment, suele golpear mucho, sobre todo a los clientes. ¿Ustedes han escuchado hablar de este término take or pay en los contratos? En muchos contratos se coloca el contratista o el ejecutor o el suministrador o el vendedor de algún producto o algún servicio, coloca este término en los contratos, take or pay. ¿Qué ocurre cuando el cliente no conoce estos contratos? O también este término que se llama ability, ability payment, availability payment. ¿Qué significa? Significa, lo uses o no lo uses, yo te lo cobro. Entonces, ¿qué ocurre cuando el cliente requiere algún insumo, requiere algún servicio y el contratista o el ejecutor coloca estos términos en su contrato? Lo uses o no lo uses, tienes que estar preparado para efectuar el pago en el volumen y en el costo especificado en el contrato. Entonces, muchas veces el cliente suele incurrir en sobrecostos porque desconoce o falla en el mecanismo de contratación. En estos casos, el contrato obliga a pagar el 100% de la disponibilidad, aunque no se necesite. En este caso, por ejemplo, el agua. Sostenibilidad, mecánica de suelos, ya hemos conversado sobre eso. Como recomendaciones o conclusiones, definitivamente necesitamos gestionar incertidumbre, una visión estratégica con planeamiento estratégico. Recuerden, línea base no se llama línea base si no tiene gestión de riesgos. Además, la gestión de riesgos debe de especificar cuál es el apetito al riesgo de su empresa. No puede haber línea base si no hay gestión de riesgos. Y no hay gestión de riesgos si no hay una política de riesgos. Y la política de riesgos debe marcar el apetito al riesgo de sus empresas. Por ejemplo, en mi empresa, el apetito al riesgo es del 80%. ¿Qué quiere decir? Que yo no ejecuto un proyecto con menos de 80% de probabilidad de éxito. El otro 20% lo cubro con aspectos técnicos, pero no ejecuto una línea base que no tenga una probabilidad de éxito menor al 80%. Y ese es mi estándar. A nivel estrategia de contratación, recuerden, contratos estandarizados, selección adecuada del contratista. Además, filosofías de ejecución de contratos. Necesitamos una filosofía de administración contractual. ¿De acuerdo? Entonces, había traído otra, otra conferencia más de anatomía de desastres de proyectos con casos reales. Por la hora, yo creo que damos pase a atender consultas y les dejo igual el material para que ustedes lo puedan revisar en sus casas. Son proyectos reales, todo lo que les he traído, y el análisis de los proyectos reales es desde el enfoque de la causa de la falla y lleva la causa de la falla al ciclo de vida y además te muestra la condición de cómo prevenir o cómo evitar esa ocurrencia. Por ejemplo, les pongo solo un ejemplo para que ustedes lo puedan revisar en casa. ¿De acuerdo? Tienes un caso denominado subestimación agresiva, es decir, una subestimación del costo.
¿En qué etapa ustedes creen que se va a dar la subestimación? Claramente la subestimación se da en la etapa de planeamiento o planificación. Además, la subestimación se puede dar desde el inicio, pero la subestimación se termina de consolidar en en el planeamiento o en la planificación del proyecto antes de la ejecución. Un proyecto que nace subestimado termina claramente costando mucho más. ¿Más hasta cuándo? Hasta el costo real del proyecto. Entonces, este proyecto nació subestimado porque se trabajaron con costos 2018 cuando el proyecto se ejecutó en el año 2022. No se hizo escalamiento ni se hizo una actualización de costos. ¿Cómo terminó esto? Con un desvío del 40%. Y ese desvío también impactó los plazos. Tenemos las consecuencias, tenemos que como resultado se perdió la oportunidad de recuperar el dinero en plazo y finalmente la solución es adecuar la planificación con una estimación estricta, con el criterio de gestión de riesgos y todo lo que ustedes ya han estudiado. Y así como ello, tenemos una serie de casos de fallas de proyectos reales donde ustedes van a poder sacar el máximo provecho de lo que hemos aprendido en clase. Entonces, habiendo revisado estos temas y consolidado con casos reales, por favor, quedo atento a cualquier consulta sobre cualquier inquietud que ustedes puedan tener en gerenciamiento de proyectos. Bien, ingeniero, correcto. Voy a encender los micrófonos para que así los profesionales puedan tener un poco más de amplitud para realizar su consulta. Ya están activos los micrófonos. Quien desee realizar su consulta lo puede hacer ahora levantando la mano para hacerlo de manera ordenada. Recuerden que el día de hoy es su evaluación final, entonces todas las consultas que lo requieran. Muchas gracias, estimada Denise. Sí, correcto, tenemos eh, un poco más de 20 minutos para atender consultas. Si es que no hubiesen dudas, yo continúo explicando más casos de tipos de fallas o troubleshootings de proyectos. Y si es que ustedes tuviesen alguna duda en el camino, me comenta. Pero me parece oportuno dar un espacio para atender consultas respecto a lo que hemos visto. Perfecto. Hay una pregunta de Rómulo. Rómulo comenta, a una persona que está iniciando en planificación de proyectos, ¿se recomienda una maestría o prepararse para la certificación PMP? Es una muy buena pregunta. Yo lo que le recomendaría, Rómulo, primero es una maestría en gestión de proyectos. Y es un tema a título personal, ¿eh? Yo le recomendaría primero una maestría en gerencia de proyectos porque una persona que está iniciando lo que necesita es los conceptos a nivel macro, a nivel general. Y eso los vas a obtener en diplomados como este o en cursos mayores como una maestría. Luego que conoces todo el bosque, vas a poder decidirte por qué árbol especializarte. Acuérdense que PMP es un árbol del PMI. Así como está el PMP del PMI, ustedes pueden acceder a muchas otras certificaciones que serían muchos otros árboles del bosque del gerenciamiento de proyectos. Pero los bosques los van a encontrar en diplomados como el que les estoy ahora brindando con el equipo de Elevate Perú o en bosques como los que van a encontrar en alguna maestría en gestión de proyectos. Rómulo, ¿me comentas si pude atender tu consulta con claridad? Gracias. ¿Qué otra pregunta más tienen? ¿Alguna duda al respecto? ¿Está todo súper claro? ¿Tienen alguna consulta en sus centros de trabajo, en algún proyecto, alguna consultoría que necesiten? Podemos atenderla sin problemas. ¿Tienen algún proyecto que ustedes consideren que esté en peligro, en problemas? ¿Algún proyecto o algún contrato que lo tengan complicado? ¿Alguna relación contractual en riesgo y tengan alguna duda que no sepan cómo tratar? Perfecto. Como hay unos minutos todavía, estimada Denise, yo creo que puedo seguir compartiéndoles
casos de troubleshootings de proyectos y de esa forma vamos ilustrando más los diferentes escenarios con los cuales ustedes se pueden topar al momento de desarrollar un contrato o ejecutar un proyecto. Si estamos de acuerdo, vamos para allá. Claro, está bien, excelente, ingeniero. Ok, entonces yo les estaba comentando estos casos. Habíamos empezado por el caso donde había un punto de subestimación. Tenemos un proyecto subestimado a nivel costo y luego durante la ejecución el proyecto regresó a su cauce, ¿no? Regresó a costar lo que hubiese costado originalmente si se hubiese hecho la estimación correcta de costos en la etapa de planificación. Pero ¿qué ocurre? Cuando, cuando tenemos una ejecución con sobrecosto, ya empezamos a estigmatizar ese proyecto. Y la única forma de darnos cuenta qué pasó, eso es con un análisis conocido como el análisis forense, que no es otra cosa de estudiar el proyecto de atrás hacia adelante o el proyecto en orden inverso, ¿no? Del fin al comienzo. Y vamos avanzando con el proyecto y vamos encontrando dónde es que el proyecto falló. Y muchas veces vamos a llegar al punto en el cual partimos. ¿Por qué se estimó este plazo de 36 meses? ¿O por qué se estimó este plazo de 650 millones de dólares? Realmente, ¿cuál fue el plazo que debió haber tenido y el costo del proyecto? Hacemos nuestro cálculo y nos damos cuenta que nunca fue 36 meses, que siempre fueron 40, y que nunca fueron 650, que siempre debió haber sido 800. Entonces, al partir con costos y plazos subdimensionados, estamos regresando al fin al cauce original o al cauce real, que es el costo y el plazo con el cual debió haber nacido siempre el proyecto. Otro ejemplo, tenemos línea base incompleta. Y esto seguro que les ha ocurrido a muchos de ustedes. Tienen un proyecto que nace con alcance, plazo y costo, y se olvidaron de los riesgos. En este proyecto, que es una planta de lixiviación y presa de relaves en la industria minera, no ejecutaron análisis de riesgos, una línea base incompleta. Entonces, ¿qué ocurre? Ya ustedes saben, ¿qué ocurre cuando gestione un proyecto sin riesgos? Cuando gestione un proyecto sin riesgos voy a tener sobrecostos y retrasos. ¿Y por qué? Porque los riesgos se van a materializar. Y cuando se materialicen, como no he estudiado gestión de riesgos, no tengo ningún plan para atender los riesgos, ni tampoco ninguna contingencia para hacer frente a esas ocurrencias. Por lo tanto, sin plan y sin contingencia, preparémonos para un sobrecosto y sobreplazo. Aun cuando la línea base haya sido súper bien estimada, aun cuando el cronograma haya sido súper estricto, súper claro, y aun cuando el presupuesto haya sido milimétricamente bien hecho, si no hacemos gestión de riesgos y un riesgo se materializa, ese proyecto se desfasa aun cuando haya tenido la mejor planificación y el mejor presupuesto de costos. Entonces, ¿qué ocurrió con este proyecto? Este proyecto no tuvo análisis de riesgos, el cronograma agresivo, sin análisis de Monte Carlos ni reserva de tiempo por arqueología. Aquí no se estudiaron los riesgos, ya nos está este análisis forense dándonos un, un punto de por dónde falló. Falló por temas de arqueología, seguramente algún resto arqueológico paralizó el proyecto y no hubo la gestión de riesgos para evitarlo. Miren, ¿qué ocurrió? Hallazgos de restos prehispánicos en el Tajo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que hacer trabajos de excavación? Y el principal riesgo de un trabajo de excavación es encontrar restos arqueológicos. Un resto arqueológico paraliza un proyecto y necesitamos rerutear la excavación, mantener la zona intangible, esperar que llegue la autoridad y eso es súper complejo. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy trabajando en una zona con alta probabilidad de ocurrencia
de hallazgos de restos arqueológicos. Necesito considerar ese riesgo dentro de mi matriz. Necesito contratar a los expertos para que acompañen los trabajos de excavación. Necesito una conexión directa con la autoridad durante ese periodo de trabajos, pero necesito tomar planes y necesito contingencias en costo y en plazo en el supuesto negado de que se presente algún tema de hallazgos de restos arqueológicos. ¿Qué ocurrió en este proyecto? Efectivamente, lo que sospechamos, hallaron restos arqueológicos, se consumieron la holgura en la primera semana, en una primera semana se consumieron la holgura. ¿Y qué ocurre después de consumirte la holgura? Cuando te consume la holgura, el proyecto entra en ruta crítica y empiezas a generar retraso. Cada día de retraso es un día de impacto directo a todo el proyecto a nivel ruta crítica. ¿Qué ocurrió? Este proyecto retrasó nada más y nada menos que 18 meses. ¿Se imaginan una locura? Una locura retrasar un proyecto 18 meses solo por no haber previsto restos arqueológicos. Se perdió la oportunidad de oro de recuperar la plata por parte de esos accionistas. Entonces, una línea base sin holguras por riesgos identificados es solo una expresión de deseo, no una herramienta de gestión. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes escuchen hablar respecto a que eh, un proyecto no debe tener holguras o que un proyecto no debe tener contingencias, lo que tenemos que gestionar es cuál es la base con la cual nosotros consideramos holguras y contingencias. No es el criterio. Nosotros consideramos holguras y contingencias sobre una base técnica de reservas de gestión y técnica de identificación de riesgos. Por lo tanto, cuando nosotros gestionemos holguras y gestionemos contingencias, estamos gestionando riesgos. Y los riesgos, como ustedes pueden ver, son claves dentro de la planificación del proyecto. Otro caso, presupuesto mal elaborado. Esto lo hemos estudiado bastante. Ya todos sabemos cómo identificar presupuesto. Presupuesto tenemos los costos del proyecto, del contrato, los costos de la supervisión, los costos del propietario, los costos de reservas de riesgos y los costos de reservas de gestión. Todo ello suma el costo del proyecto. Importante. Error típico. El costo del proyecto es solo el costo del contratista. Eso no es real. ¿Por qué? Porque cuando luego necesite presupuesto para la supervisión, voy a recurrir en un sobrecosto. Cuando necesite presupuesto para pagar la planilla del cliente, caigo en un sobrecosto. Cuando necesite presupuesto para coberturar un riesgo por contingencia, caeré en otro sobrecosto. Entonces, súper importante, ¿cuál es el presupuesto o el monto de inversión de un proyecto? El costo del contrato más el costo de la supervisión más el costo del propietario más el costo de los riesgos más el costo de la reserva de gestión. Entonces, en este caso, hicieron un presupuesto mal elaborado, una subestimación, en este caso de la logística en selva y de los servicios de campamento. Muy probablemente únicamente especificaron los costos de la ejecución, pero no vieron todos los costos asociados a ese contrato. Entonces, los costos de alimentación, transporte del personal, excedieron el presupuesto en un 200% al inicio de la obra. Consecuencias: se cortaron los servicios críticos por falta de pago, desmovilizaron al personal y la solución: en proyectos remotos los indirectos mandan. El presupuesto debe ser bottom-up, considerando la geografía real. Es más, yo creo que esta recomendación debe ir a un nivel mayor incluso. Gestionemos riesgos a todo nivel. ¿Por qué? Porque cuando hubiéramos hecho gestión de riesgos en este proyecto, hubiera saltado el riesgo de ubicación geográfica, el riesgo de la logística, el riesgo de reclutamiento de personal, de los servicios del personal, etc. Falta de contingencias técnicas. Eh, También, ¿no? Eso ya lo hemos estudiado. Los riesgos desconocidos, desconocidos. Los riesgos desconocidos, desconocidos, ¿cómo se gestionan? Con reserva de gestión. La reserva de gestión es la buena práctica de toda empresa que ejecuta proyectos para coberturarse ante vicios ocultos.
¿Cuál es el vicio oculto de este proyecto? Descubrieron corrosión en estructuras existentes durante el desmontaje. Esto es muy frecuente en proyectos brownfield. En proyectos brownfield haz un proyecto sobre una planta o sobre una instalación existente, operativa o no operativa, pero existente. Tienes que hacer desmontaje, encuentras, eh, encuentras bases instaladas bajo tierra, encuentras soldaduras, corrosiones donde no debería haber, y encuentras situaciones que no están declaradas en el contrato que entran dentro del marco de los sobrecostos. En este caso, el proyecto terminó con una pérdida del 15% para el contratista EPC. Seguramente fue un proyecto suma alzada y el cliente había identificado esto dentro del alcance del contratista. El contratista no hizo gestión de riesgos y tuvo que coberturar a pérdida este sobrecosto. La contingencia no es una utilidad oculta, es una reserva de seguridad técnica obligatoria en proyectos brownfield. Yo les comentaba que los proyectos EnMar y los proyectos brownfield son dos proyectos muy complicados sobre los cuales ustedes eh, tienen que tener contingencias y situaciones particulares. Este punto es súper interesante, muy típico en proyectos de inversión, contratos leoninos. Recuerden cuando les explicaba sobre la rivalidad arwiniana. Los contratos leoninos son el ejemplo aplicado de rivalidad arwiniana. La rivalidad arwiniana, ¿recuerdan qué era rivalidad arwiniana? Les leo. ¿Recuerdan qué era? Lo estudiamos en la clase de selección de contratistas. ¿Recuerdan? La rivalidad arwiniana son contratos ganar-perder. Son contratos donde el cliente busca asfixiar al contratista. Normalmente la dirección es cliente-contratista. ¿Pueden haber contratos leoninos contratista-cliente? Seguramente que pueden haber, pero lo usual es cliente-contratista. Entonces, los contratos leoninos son los contratos mediante el cual una parte intenta abusar económicamente de la otra. Cuando ustedes desarrollen contratos, cuídense de caer en cláusulas leoninas. Busquen siempre el equilibrio. ¿Por qué? Porque el equilibrio les va a atraer a los mejores contratistas. Entonces, los contratos leoninos donde aparentemente el cliente ahorra dinero, lo que está ganando a la larga es un problema. Y ese dinero que supuestamente ahorra, lo va a perder luego en litigios, en controversias, en casos arbitrales. En este caso, un contrato leonino para la construcción de un muelle de atraque y grúas pórtico. Hubo una transferencia total del riesgo de fuerza mayor y geología al contratista sin tope de responsabilidad. Este caso es parecido al que una vez yo tuve con excavaciones. Al contratista se le dijo, contratista, asuma alzada, tú eres responsable de todas las excavaciones que hay. No se le dio mayor información sobre el estado del suelo, el contratista tampoco hizo calicatas ni estudios de subsuelo y empezó el contrato. El contratista había subestimado la condición geológica, encontró mucha roca. Ustedes saben que la roca tiene que retirarse con otro tipo de equipamiento, incurrió en mucho sobrecosto y finalmente el proyecto terminó paralizado y el contratista y el cliente terminaron enfrascados en un tema arbitral. Eso por un contrato leonino, por una planificación inadecuada debido a una baja especificación de alcance o bajo desarrollo de ingeniería de las partes. En este caso, en este caso, eh, se transfirió todo el riesgo y eso es muy común, que los clientes especifiquen que la fuerza mayor y la geología es 100% responsabilidad del contratista sin tope. ¿Cómo debería responder un contratista a estas cláusulas? Lo primero, debería buscar negociarlas. Y si no puede negociarlas, debe responder con sobrecosto. Y de esa forma el cliente va a reaccionar y va a darse cuenta que estas cláusulas están inflándole los costos
de sus contratos. Pero en este caso no ocurrió eso. Ocurrió un tsunami y además huelgas nacionales que paralizaron la obra 4 meses. Pero como en este contrato leonino los temas de fuerza mayor son responsabilidad del contratista, ¿quién tenía que asumirlos gratis? El contratista. Por lo tanto, ¿qué ocurrió? Bancarrota del contratista al no poder absorber los costos fijos por retrasos. Entonces, un contrato injusto solo garantiza que el contratista quebrará dejándote con una obra a medias. Contratistas mal seleccionados. Ya ustedes saben, les hemos explicado cuál es el problema de un contratista mal seleccionado. Un contratista mal seleccionado, normalmente por precio bajo, es el mismo caso de un contratista, de un contrato tipo leonino o de un contrato tipo rivalidad arwiniana. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en estos casos? El método constructivo erróneo provocó deformaciones en el tablero central porque el contratista seleccionado no era el contratista adecuado y finalmente lo que ocurrió fue eh, paralización del proyecto, demoras en el proyecto y problemas de sobrecosto porque el contratista no era el personal adecuado para desarrollar este proyecto. Y eso seguramente que a ustedes también les ha pasado. En este otro caso, es un caso en el cual el contrato inició con una ingeniería inadecuada, una ingeniería básica sin haber concluido. Cuando las ingenierías no concluyen, hay muchos cambios por parte del cliente. No se olviden, cuando la planificación es inadecuada, el cliente no se siente atendido y busca sentirse atendido a nivel de ingeniería. ¿Dónde? En la ejecución. Pregunta, ¿la ejecución es el momento adecuado para hacer cambios? Ustedes saben que no. Por lo tanto, cambios por parte del cliente en la ejecución es el camino más fácil a una falla en el proyecto. En la ejecución, en la ejecución suelen haber fallas a nivel geotécnico, ya hemos conversado de los suelos. Este punto es súper interesante. Cuando nosotros hacemos desarrollos BIM, el desarrollo BIM tiene que ser un desarrollo BIM completo. El desarrollo BIM, que es el desarrollo de prototipo a nivel 3D o a nivel maquetas virtuales, tiene que ser un desarrollo bien hecho para evitar cualquier situación de interferencia. Por eso es importante gestionar adecuadamente nuestro proyecto y nuestro contrato tipo BIM. También tenemos que recordar la importancia de los Incoterms. Ya lo hemos estudiado eso en demasía. Los Incoterms deben ser adecuadamente seleccionados. Ese término es interesante. Seguramente que alguna vez ustedes lo han escuchado. Este término se conoce como PMI. PMI no es Project Management Institute. PMI es análisis de identificación de materiales o Positive Material Identification. Por eso se denomina PMI. Tengan cuidado cuando gestionen PMI, tengan cuidado con eh, la calidad de los materiales que ustedes están gestionando. Bueno, los temas típicos a nivel calidad, a nivel social, súper importante gestionar la parte social de los proyectos. Y les dejo también un resumen de los principales casos de troubleshooting en proyectos de inversión. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, cualquier duda, quedo, aquí estoy, listo. Cualquier duda, por favor, quedo a sus consultas.
Bien, ingeniero. Alfonso Araníbar tiene una consulta. Está aquí en el chat. Ah, perfecto, ya lo leí. Muchas gracias, estimada Denise. Dice, en minería es usual que los proyectos mineros o incluso nuevos proyectos ya establecidos demoren un montón, como por ejemplo la formación de nuevas zonas de depósito de desmonte. ¿Qué me puede sugerir si hay problemas en un proyecto que se está ejecutando en mina? Cuando, cuando estamos ejecutando, Alfonso, proyectos en mina, la mayor cantidad o el tipo de proyectos en mina es proyectos de movimiento de tierras. Los proyectos de movimiento de tierras tienen una particularidad, que es la necesidad de estimar la cantidad de material a mover o a transportar o a gestionar. Entonces, yo te recomendaría implementar nuevas técnicas para estimación volumétrica en planificación. Hay unas técnicas en ingeniería que se denomina estimación volumétrica por modelamiento láser. Esta estimación volumétrica por modelamiento láser, ¿cómo funciona? Colocamos puntos, bueno, las compañías que desarrollan estas técnicas colocan puntos o hitos de monitoreo y mediante un equipamiento láser hacen el barrido a nivel 3D de toda la ubicación geográfica y luego puedes hacer cortes y curvas de elevación del suelo y hacer las estimaciones volumétricas. Con estas estrategias vas a poder identificar la cantidad de desmonte o la cantidad de material que necesitas gestionar en tus proyectos mineros. Alfonso, me comentas si es que esa fue la pregunta o si tienes alguna duda complementaria. Perfecto. Gracias, Alfonso. Gracias a ti por la pregunta. Si no hay más consultas, yo quería agradecerles a todos por su asistencia, al equipo de Lévate Perú por la invitación y quería motivarlos para que continúen creciendo, formándose y aportando a la industria peruana en la gestión de proyectos. Realmente yo les tengo un punto adicional que quiero comentarles, que es que los proyectos son los motores de éxito en un país. Un país sin proyectos no desarrolla. Entonces, para que el país desarrolle, necesita proyectos, pero también necesita de profesionales capacitados en gestión de proyectos. Y es aquí donde entramos todos los que estamos en sala y entra el equipo de Lévate Perú a contribuir al desarrollo de nuestro país. Con esta reflexión me despido agradeciéndoles a todos por la invitación y su asistencia. Muy amables. Excelente. Excelente, ingeniero, por la sesión del día de hoy. En realidad, excelente por todas las sesiones impartidas de nuestros profesionales. Muchas gracias, en realidad, por el compromiso demostrado con la formación de nuestros estudiantes. Espero que los estudiantes, los profesionales hayan sabido, ¿no?, aprovechar al máximo de esta experiencia de aprendizaje y de este acompañamiento, ¿no?, a lo largo de este programa. Con usted será hasta una nueva oportunidad, ingeniero. Yo me quedo aquí con los estudiantes para poder guiarlos un poco más y enseñarles acerca de su evaluación final. Muchas gracias, muy amable, permiso. Bien, estudiantes, por favor, les pido no se desconecten del Meet. Voy a proceder a explicarles primero acerca de su examen final y, bueno, posteriormente cómo es que van a descargar su certificado. Bien, el examen lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? El examen también es gratuito, lo van a poder resolver. Consta de 10 preguntas de opciones múltiples y van a tener cada uno de ustedes 3 oportunidades para que lo puedan resolver. De esas 3 oportunidades, en la nota más alta va a ser la considerada para su constancia de estudios para su certificado. ¿De acuerdo? Van a tener asimismo 48 horas para que lo puedan resolver. Quiere decir que desde el día de hoy 17 hasta el 19 de febrero, hasta las 11:59 de la noche, van a poder resolver su examen final.
Lo que están viendo ahora en pantalla es el acceso al aula virtual. Algunos ya tienen acceso, algunos ya tienen cómo ingresar. Una vez hecho ustedes su inversión de 89,90, que es el valor que incluye su certificado y su acceso al aula virtual para que puedan descargar un certificado, van a poder ingresar a su aula virtual con su usuario y con su contraseña, ¿de acuerdo? Ahora les voy a enseñar cómo ingresar. Bien, lo que están viendo ahí, lo que disculpen, estimados profesionales. Bien, lo que están viendo ahora en pantalla es el aula virtual. Cuando ustedes hayan realizado su inversión, nosotros le vamos a brindar su usuario y su contraseña y le va a aparecer lo siguiente. Para descargar su certificado, ¿cómo es que van a realizarlo? Bien, se van acá a cursos inscritos, ¿de acuerdo? Para descargar su certificado y bueno, se van en este caso al diploma en el cual ustedes están llevando, que es Project Management. Le dan clic ahí. ¿Y cómo es que van a descargar su certificado? Bien, los pasos son los siguientes. Le dan clic en el curso y automáticamente ponen la opción aquí de completar curso. No le tienen que dar a empezar, ya que ustedes lo están llevando en modalidad en vivo. Simplemente ponen completar curso, le dan clic ahí. Y bueno, le va a aparecer una ventanita en donde van a poder calificar el diploma. Le ponen su calificación o alguna opinión acerca del diploma que ustedes quieren llevar a cabo. ¿De acuerdo? Y automáticamente aquí les va a aparecer la opción de ver certificado. No les aparece en este momento porque, bueno, en realidad yo aún no doy el examen, pero les voy a enseñar cómo es que les aparecería, ¿sí? Por ejemplo, aquí, en ese diploma que he culminado la semana pasada, así, miren, así tal cual les va a aparecer ver certificado. Y por ese medio es que van a descargar su certificación. Recuerden que la descarga de certificado se hace únicamente desde su aula virtual. Se genera en unos segundos, a lo mucho en un par de minutos, el cual van a poder aquí descargarlo en formato PDF o en JPG. Las características del diploma, como pueden observar, acá tiene su código QR para su validación. Va a estar su nombre completo de cada uno de ustedes, el nombre del diploma, las fechas correspondientes de inicio a fin, la fecha de emisión, las firmas correspondientes y su constancia de estudios. Aquí van a poder visualizar la nota final que van a obtener de su examen con su temario correspondiente que han llevado a cabo. Así, profesionales, cómo ustedes van a descargar su certificado. Recuerden, les repito una vez más, que el certificado sale con 120 horas académicas, ¿de acuerdo? 120 horas académicas, está avalado, acreditado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ahora sí, estoy dispuesta a responder todas sus dudas, todas sus consultas que puedan tener. Recuerden que el examen lo voy a enviar por el grupo de WhatsApp, es de acceso gratuito de igual manera, pero si desean iniciar con su proceso de certificación y tener acceso a la aula virtual, quizás para que repasen el material PPT, sus grabación de las clases, deben realizar antes su inversión de 89,90. Ahora sí, vamos a responder las preguntas. ¿Qué dice Rómulo? Al momento de crear mi usuario, puse mal mi nombre en una letra, ¿afecta? Sí, tal cual nosotros, una vez que ustedes hayan realizado su pago, nosotros le brindamos un link de inscripción, perdón, de certificación. Es un formulario de certificación. En ese formulario tienen que llenar muy bien sus datos porque es tal cual les va a aparecer aquí en su certificado. Si en caso, como Rómulo, en el caso de Rómulo, tiene alguna equivocación, ¿no? ¿Qué puede suceder? No hay problema, lo podemos editar. Así que, Rómulo, comunícate con nosotros por interno para poder resolver tu casito. ¿De acuerdo? Ahora sí. Michelle, excelente. Los medios de pago ya están anclados en cada grupo, pero los voy a volver a enviar una vez acabada esta clase. Lo voy a enviar por el grupo con su examen para que puedan realizar su inversión. ¿A qué número? Me preguntan mucho. ¿Número envío mi pago, no? O mi comprobante, mi captura de pantalla. Al mismo número por el cual siempre nos comunicamos por los grupos. Es el administrador de cada grupo. Lo voy a enviar en estos momentos también por aquí por el chat. El número de Lévate Perú es un, no existe otro número. ¿De acuerdo? A ver.
Aquí lo voy a poner. Ahí está, es el número de Elevate Perú. No es el número de YATE, ¿sí? Es el número de Elevate Perú por el cual siempre nos comunicamos. Bien. Alfonso, ¿hasta qué fecha pueden realizar el examen? Hasta el 19 de febrero. Tienen 48 horas desde el día de hoy. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda tal vez? A ver, Cecilia dice, ¿se puede poner todo nombre y apellidos en mayúscula para evitar problemas de tildes? ¿O el certificado sale en mayúsculas y en minúsculas? De preferencia, por favor, ponerlo en mayúsculas y minúsculas, ¿no? ¿Sí? No hay inconvenientes, pero de preferencia en ese aspecto ponerlo en su nombre cada uno con su mayúscula correspondiente. ¿De acuerdo? El examen va a ser compartido por el grupo de WhatsApp con las pautas correspondientes que les acabo de mencionar y también va a ser enviado nuevamente los medios de pago para que lo tengan en cuenta. Recuerden que el examen de igual manera es de acceso gratuito, tiene plazo hasta el 19 de febrero y para que realicen su inversión de 89,90 de igual manera. Recuerden que sin realizar su inversión no pueden acceder a la certificación y tampoco a su aula virtual. Les recomiendo realizarlo desde ahora para que puedan tener acceso al material PPT y de esta manera puedan ir repasando las clases y realizar una evaluación óptima. Sí, Jesús, pueden realizar hoy el pago, no hay ningún problema. Si realizas el día de hoy, aquí quería también mencionarles algo muy importante y una noticia muy importante, es que para los que se certifiquen, ¿no? ¿Verdad? O realicen su inversión, el día de hoy tenemos un certificado en inspección basada en riesgos API 580-581, gerencia de riesgos. Quien realice su inversión el día de hoy, tenemos habilitada esta certificación para cada uno de ustedes y va a estar con su acceso en el aula virtual. ¿De acuerdo? Eso también voy a hacer mención en el grupo para que lo tengan en cuenta. Habiendo dicho esto, estimados profesores, ¿tienen alguna otra duda, alguna consulta acerca de su evaluación o ya están listos y les voy a enviar su evaluación por el grupo de WhatsApp? ¿Sí?